darle la bienvenida. Estoy viendo entre las personas que están asistentes a ex docentes de la facultad, pero casi que ex no, porque es casi docentes fundacionales como Coti, así que bienvenida. Y recuerdo las charlas en las cuales desde el departamento de química se pensaba en un laboratorio de alimentos para celíacos o algún otro tipo de alternativa como para poder empezar a trabajar en actividades diferentes. Así que, bueno, bienvenida. Bienvenida, Coti. Quiero destacar fundamentalmente que esta edición de este Café de Ciencias es organizado desde lo que es la Secretaría de Extensión, Bienestar Estudiantil y Graduados de la Facultad de Agronomía, y en el día de hoy, y en el marco del Mes Nacional de la Celiaquía, se ofrece esta propuesta de actualización que está destinada a público en general y también para profesionales del medio, en un tema muy interesante que tiene que ver con los alimentos libres de gluten, actualización y nuevas perspectivas. Esta charla está organizada a través de distintas docentes e investigadoras de nuestra facultad que conforman el LIAGA, que es el Laboratorio Integral de Análisis de Gliadinas en Alimentos, algo tan importante de los últimos años, desde que está la Ley Nacional de Celiaquía, y que ha ido creciendo con lo que tiene que ver con la detección de personas que tienen esta enfermedad celíaca, una enfermedad silenciosa en muchos casos, y en lo que la alimentación resulta la clave de ese tratamiento. Y este laboratorio, con una visión muy, muy importante que tuvo en su momento el Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Agronomía, se comienza a instalar como para poder colaborar con distintas instancias que tienen que ver con la investigación para hacer aportes a esta enfermedad sobre la cual todavía hay mucho camino por recorrer, pero desde la Facultad de Agronomía y a través del gran esfuerzo que hace este equipo docente, se está trabajando día a día, tratando de hacer con pequeños pasos, pero firmes, primero tratando de equipar el laboratorio, que quiero destacar, que ese laboratorio se equipó con fondos provenientes del CADES. Esto es importante porque tiene que ver con los distintos impuestos que pagan los azuleños y que, bueno, se ve en un laboratorio que tiene que ver con generación de investigación y de aportes para, en este caso particular, lo que es la enfermedad celíaca. Bueno, en el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a las disertantes que conforman parte del equipo del LIAGA, y agradecer también la participación, como les decía, en este contexto del Mes Nacional de la Celiaquía, a Ana Inés Margheritis, que es bioquímica, especialista en enseñanza de las ciencias experimentales. Ana es profesora adjunta en 2 asignaturas de química de la Facultad de Agronomía, y también ha trabajado en el Centro de Investigación de Criopreservación de Alimentos, en el CIDCA, perteneciente al CONICET, en el grupo de investigadores de Fernando Chirdo, que es quien ha generado la primera metodología de trabajo como para la detección de alimentos libres de gluten. Es responsable del LIAGA, de este laboratorio, y también ha participado en numerosos proyectos de investigación y extensión. A Ana, o Anita, la acompaña María Claudia Pascuali, que es bioquímica graduada de la UBA, que se desempeña como docente también en nuestra Facultad de Agronomía y también en instituciones terciarias, y es integrante del LIAGA y ha participado en diversos proyectos de extensión de nuestra universidad. También la bioquímica María Alejandra Goyeneche, especialista en educación de las ciencias exactas y naturales, buscando, ya ha hecho también otros cafés de ciencias, buscándole esa beta pedagógica a una ciencia que por ahí es considerada como dura, pero tratando de buscar el cómo llegar más a la gente, así que, y también en este caso, sumada al grupo del LIAGA. Alejandra se desempeña como docente en la Facultad de Agronomía, es investigadora en el Centro Regional de Estudios Sistémicos de Cadenas Agroalimentarias y participa en este laboratorio desde hace varios años. Ha realizado en los orígenes del laboratorio el entrenamiento en el método cuantitativo de análisis para el control y certificación de productos libres de gluten en el laboratorio LISIN de la Universidad de La Plata. Y por último, pero no por ello menos importante, nuestra joven graduada, la licenciada en Tecnología de los Alimentos, María Cristina Spiros, quien, bueno, como les dije, hace poco tiempo se ha graduado de nuestra facultad, se desempeña como ayudante graduada en el Laboratorio Integral de Análisis de Gliadinas en Alimentos de nuestra facultad, es becaria doctoral del CONICET y está realizando sus estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
con un tema de investigación relacionado con lo que es la elaboración de panificados aptos para la población celíaca. Y también hay un tema similar que fue el tema de graduación de la licenciada Spiros, en el cual recuerdo haber presenciado la presentación. Así que con este contexto y con los distintos participantes que nos están acompañando hoy, les damos la bienvenida a las disertantes, y en primer lugar a la bioquímica Ana Magheritis, Analía Inés Magheritis. Así da comienzo a la charla que se llama Alimentos libres de gluten, actualización y nuevas perspectivas. Muchas gracias. Bueno, Liliana, muchas gracias por las presentaciones y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo este café de ciencias. Entonces, vamos a comenzar con la charla de Alimentos libres de gluten, actualización y nuevas perspectivas. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la enfermedad celíaca. Si puedo lograr que pase el power, porque no está avanzando. A ver, ahí está. Bueno, vamos a comenzar entonces con una breve introducción sobre la enfermedad celíaca. Aunque no lo crean, esta enfermedad se remonta hace mucho, mucho tiempo, al tiempo de los griegos. El primer médico que la definió como una enfermedad parecida a la que conocemos ahora como celiaquía, y que la llamó coeliac, o coelíaco en griego, no sé bien cómo se pronuncia, fue el médico Areteo de Capadocia en el siglo II a.C. El coelíaco significa intestino, y definió esta enfermedad como el que padece del intestino. Recién mucho tiempo después, en el año 1888, el médico Samuel Shea describió un tipo de enfermedad parecido al que conocemos ahora y comentó o definió como que podía mejorarse esta enfermedad con una dieta. En 1950, Wim Dicke, otro médico, especificó un poco más esa dieta que mejoraba esta enfermedad, que era la exclusión del trigo, avena, cebada y centeno. En el año 1956, otro médico, Dines, describe un síndrome en niños caracterizado por irritabilidad, berrinches y negatividad, que eso es otro antecedente de la enfermedad celíaca. Ahora bien, ¿cómo definimos la enfermedad celíaca? Bueno, hasta el año 2012 la enfermedad celíaca era definida como una enfermedad del intestino, una enteropatía, ¿sí? Que significa entero, viene de intestino. Sobre todo que afectaba el intestino delgado, tanto en niños como adultos, pero que tenían que estar predispuestos genéticamente, y obviamente que se desencadenaba por la ingesta de gluten. En el año 2012 se reunió la Asociación de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica Europea y armaron una definición más holística de la enfermedad, poniendo 3 factores predisponentes. En primer lugar, el factor inmunológico, porque es una enfermedad autoinmune. En segundo lugar, el factor ambiental, ya que se desencadena por el consumo de gluten. Y en tercer lugar, la predisposición genética, ¿sí? Y además, la caracterizaron como una combinación de manifestaciones clínicas, dependientes del gluten, por supuesto, anticuerpos específicos. La predisposición genética la definieron como que tenían que poseer el haplotipo DQ2, DQ8, agregando además que era una enteropatía. Por lo tanto, el gluten para los celíacos es un veneno. ¿Pero qué es el gluten? Bueno, no es nada más y menos que un conjunto de proteínas que son tóxicas para los celíacos y se denominan prolaminas. Pero están en ciertos cereales nada más, en trigo, centeno, cebada y avena. La avena la dejo para lo último, porque todavía hay discusiones sobre la toxicidad de la avena. Y esto tiene mucho que ver con que la avena tiene mucho menor porcentaje de prolaminas que el resto de los cereales que mencionamos. Estas prolaminas tienen 2 porciones. Una porción que es soluble en alcohol y otra porción que es insoluble en alcohol. La porción soluble en alcohol se llama diferente de acuerdo al cereal en que se encuentre. En el trigo, solo en el trigo se llama gliadinas. En la cebada se llama ordeínas, en el centeno se llama secalinas y en la avena aveninas. Pero siempre se generaliza como gliadinas a esta fracción soluble.
Esta es la fracción soluble que hace rato está demostrada que es la fracción tóxica para el celíaco. Sin embargo, la otra fracción que se llama gluteninas, que dijimos que es la no soluble en alcohol, estudios recientes han demostrado que también es tóxica para el celíaco. Ahora bien, ¿qué hace el gluten cuando es consumido por un celíaco? Bueno, más que nada, esto es una imagen, un dibujo de un intestino delgado abierto. Esto es como se ve al microscopio electrónico, y esto es un esquema del microscopio electrónico. Este es el intestino, sería de una persona normal. Fíjense, estos se llaman vellosidades intestinales, que están en la mucosa del intestino, y estos pelitos que hay acá, que se ven acá, serían microvellosidades. Estas microvellosidades y las vellosidades son las encargadas de la absorción de nutrientes. En un celíaco se dañan estas vellosidades y las microvellosidades ya ni se ven, quedan como aplanadas. Ven, fíjense en el esquema de lo que se ve en el microscopio electrónico, están como aplanadas las vellosidades, y por lo tanto, eso hace que no se puedan absorber los nutrientes. Esto trae aparejado un montón de síntomas, tanto síntomas intestinales como extraintestinales. Si comparamos con algo cotidiano, el intestino de una persona normal y el intestino de un celíaco, veríamos que el intestino de una persona normal es como una toalla, ¿sí? Si yo enrollo una toalla y tiro agua, el agua se absorbe. El intestino de un celíaco sería como una lona. Si yo enrollo una lona y tiro agua, el agua pasa de largo, ¿sí? Bueno, voy a tratar de explicarles más o menos cómo es la reacción autoinmune que se produce en esta enfermedad. Vamos a tratar de hacerlo lo más básico posible. Esto sería una imagen de las células superficiales del intestino, que se llama epitelio intestinal, y esto de acá abajo sería la lámina propia, que se llama del intestino. Ahora bien, estas células de acá están para que no pasen sustancias tóxicas o microorganismos tóxicos hacia la lámina propia del intestino. Todo lo que pase acá es para ser absorbido, o sea que ya tiene que estar metabolizado. Las proteínas son moléculas muy grandes que se cortan en pedacitos que se llaman péptidos. Esos péptidos se tienen que seguir cortando hasta de cada péptido, que sería esto que está acá con letras, porque los péptidos están formados por aminoácidos y los aminoácidos tienen nombres. Entonces, estas letras que están acá serían los nombres de cada aminoácido. Para poder pasar tranquilamente al intestino, esto tendría que cortarse todo, ¿sí? En letras separadas. Pero a veces quedan estos péptidos sin cortar, como por ejemplo este, que es el de 19 aminoácidos, y este de 33 aminoácidos, que a veces pasan a través de estas células del intestino, ¿sí? De la primer capa de células del intestino. Eso lo que genera es que se reconozcan como sustancias tóxicas, como agentes patógenos. Entonces se genera inmunidad. Hay dos tipos de inmunidad. Una inmunidad inmediata, que se llama inmunidad innata, que lo que hace es sintetizar moléculas que son tóxicas y que dañan a estas mismas células, como por ejemplo la interleuquina. Y hay otra inmunidad, que es la inmunidad adaptativa, que sucede después, no es tan inmediata como la otra, que genera anticuerpos. Está mediada por células B y células T. Ahora esa palabra seguramente que la han escuchado mucho últimamente. Bueno, se generan anticuerpos. Pero anticuerpos no solo contra estos péptidos que pasaron, que no tenían por qué haber pasado, sino que, bueno, a veces le dicen gliadina de aminada, y por eso después se buscan anticuerpos, antigliadina de aminada. Bueno. Y también contra moléculas propias, contra proteínas propias. Por ejemplo, una de las proteínas contra la que se generan anticuerpos es con la transglutaminasa, contra la transglutaminasa. Bueno, y eso es lo que hace, es dañar, ¿sí?, las células estas del intestino y, bueno, y provocar otra sintomatología. Y además que esos anticuerpos que se producen sirven para el diagnóstico de la enfermedad. Esta enfermedad, aunque no lo crean, es bastante frecuente. 1 de cada 100 personas padece enfermedad celíaca. En Argentina, suponiendo que haya 40 millones,
habría 400.000 celíacos. Por lo tanto, habría 400.000 familias que deben adaptarse al estilo de vida de un celíaco. Además, esta enfermedad, al tener estos componentes genéticos que dijimos, lo que hace es que por familia a lo mejor hay más de un integrante. Y además está relacionada con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la tiroiditis, el lupus. Y además se relaciona con otras enfermedades que no tienen nada que ver con ser autoinmunes, sino como el autismo. La celiaquía está muy relacionada con el autismo. Muchísimos nenes autistas son celíacos. Y también está relacionado con el síndrome de Down. ¿Sí? Muchísimos que tienen síndrome de Down también tienen celiaquía. Además, se da, como ya dijimos hoy, y como lo habían descubierto los griegos, se da tanto en los niños como en los adultos. Pero bueno, es más frecuente en las mujeres que en los varones. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, ¿cómo se cura? Hay un tratamiento. Los dejo con mi compañera Alejandra, que les va a seguir contando. Muchas gracias, Anita. Te doy la palabra. Gracias, Anita. Y quiero saludar, decirles buenas tardes a todos y todas, y gracias por acompañarnos. Bueno, Anita nos estuvo contando y describiendo cómo el gluten produce daño a aquellos que tienen enfermedad celíaca o celiaquía, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Es como muy evidente, ¿no?, que el tratamiento va a ser evitar aquello que les hace daño a estas personas. Así que bueno, tienen que hacer, ¿no?, una dieta libre de gluten, exenta totalmente de gluten durante toda su vida, porque no es una enfermedad que se cura, pero sí es una enfermedad que las personas pueden tener una muy buena calidad de vida. Y es importante que esta dieta se comience una vez que el especialista diagnosticó la enfermedad, porque si no, si se hace antes del diagnóstico, va como ocultando e interfiriendo en ese diagnóstico. ¿Pasás la diapo, Anita? Vamos a ver lo importante que es esta dieta libre de gluten. Fíjense que lo que primero se observa es la mejoría de los síntomas clínicos. Dentro de las 2 semanas aproximadamente del inicio de la dieta, ya la persona se siente mucho mejor, con una disminución muy importante de esos síntomas que tenía. Lo que posteriormente ocurre es la normalización de todos los parámetros de análisis que se hacen. Esto ocurre entre los 6 a 12 meses y en algunos casos pueden persistir hasta 30 meses. Y lo último que ocurre es la normalización de las vellosidades intestinales. Fíjense que en los niños que están en mayor crecimiento, ¿no?, sus células están más activas, y entonces aproximadamente a los 2 años de comenzada la dieta ya pueden reparar y normalizar esas vellosidades intestinales, con lo importante que es esto, ¿no?, para la nutrición, para el crecimiento de todo el cuerpo, ¿no?, para que puedan absorber todos los nutrientes que necesitan. Además que están en formación. Y en los adultos tarda más y en algunos casos no se repara del todo, ¿no? Yo a veces hago una analogía con el fumador, ¿no?, en el sentido de que el fumador, cuando tiene síntomas, bueno, y se le declara la enfermedad y se observa que está dañada todos los alvéolos y los pulmones, deja de fumar y tarda en normalizarse esa mucosa, ¿verdad? Bueno, sí, continuamos, Anita. Perdón, que me había entretenido ahí. Bueno, entonces lo interesante ahora es definir qué es un alimento libre de gluten, cómo nos damos cuenta que un alimento está libre de gluten, y acá hay un montón de puntos críticos. Una de las cuestiones a priori que podemos pensar es, bueno, en sus ingredientes que no tengan TAC, ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Pero además tenemos que considerar que esos alimentos hayan estado seleccionados y manipulados con buenas prácticas y seguras, inocuas, que vamos a hablar de esto posteriormente. Podés seguir, Anita. Acá en la imagen
tenemos en el ángulo superior izquierdo ejemplos de alimentos que en su composición tienen como ingrediente en un muy gran porcentaje gluten, ¿sí? Son los panificados, las pastas basadas en harina de trigo. Podríamos también citar, que ahí yo no la veo, pero la cerveza, ¿no? Que ahí tenemos cebada. Bueno, y enfrentados a ellos hacia la derecha tenemos alimentos que en su composición natural no tienen gluten. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, todas las carnes que no sean procesadas, ya sean rojas o blancas, las frutas, las verduras, hortalizas, legumbres, huevos, los frutos secos con cáscara, por ejemplo, maní o nueces con la cáscara, no las peladas, las especias que vienen en grano, no la versión molida. Bueno, son alimentos que en su composición natural no tienen gluten, pero tenemos que además tener la otra condición, ¿no? De que hayan sido seleccionadas, preparadas, manipuladas con prácticas seguras. Esto quiere decir que no haya habido ningún tipo de contaminación cruzada. ¿Qué es esto? Cuando, por ejemplo, un alimento sin gluten se contamina con otro que tiene gluten, ¿sí? A eso se le denomina contaminación cruzada directa. Y la otra forma de contaminación es cuando los utensilios con los cuales estamos elaborando el alimento, por ejemplo, la sanguchera, ¿no? Bueno, acá igual estamos hablando sin gluten. Pero bueno, cuando un alimento lo procesamos o durante su elaboración utilizamos utensilios o las mesadas están contaminadas con gluten, en ese caso, entonces hay una contaminación cruzada que se le dice indirecta, ¿sí? Y el alimento pasa, si bien en su composición natural no tenía gluten, ahora pasa a ser potencialmente peligroso para la persona celíaca, ¿de acuerdo? En la imagen abajo tenemos los alimentos y también podemos citar a las bebidas, aunque ahí no hay ejemplos, de alimentos y bebidas industrializadas. Bueno, ahí podemos ver los embutidos, salchichas, aderezos, golosinas, que pueden tener gluten. Y pueden tener gluten por dos cuestiones. Una de ellas es en menor cantidad por la presencia de aditivos, que son sustancias que se le agregan a los alimentos para mejorar sus características organolépticas, ya sea la textura, el sabor, el color, y además, otro motivo es también mejorar el procesamiento de ese alimento. Estas sustancias son sustancias que están permitidas por la autoridad sanitaria competente en sus dosis, por supuesto, adecuadas. Ahí les muestro en la diapo qué productos podrían tener cereales TAC como aditivos y cuál es la función. Por ejemplo, yogures, postres de leche, flanes comerciales, se usa para gelificar y como espesante de ese producto terminado, ¿no? En los fiambres, embutidos y patés para darle una presentación homogénea, en los aderezos como espesante, en las golosinas y en las mermeladas como gelificante, en las hojas de té, yerba mate y otras hierbas como aceleración del proceso de secado, en los helados y jugos de frutas como estabilizante. Bueno, fíjense que la pasta dental puede tener también como aditivos TAC, como estabilizante. Y acá no dice, pero bueno, los medicamentos también, ¿sí? El otro punto, había dos puntos críticos en lo que es la elaboración de alimentos industrializados. Uno es este, que tenga aditivos con TAC, y el otro punto crítico vuelve a ser todos los procesos de elaboración, ¿no? En toda la cadena agroalimentaria, que no haya existido en ningún momento ningún tipo de contaminación. Por eso los elaboradores tienen que tener instalaciones
adecuadas y bueno, una serie de medidas que tienen que cumplir para sacar a la venta un producto libre de gluten. ¿Sí? Ante toda esta incertidumbre, seguimos, Anita, gracias. ¿Cómo hacemos como consumidores para hacer una compra segura de alimentos libres de gluten? En los últimos años hubo un avance muy importante en nuestro país con la legislación destinada a mejorar la calidad de vida de los celíacos. Se declaró de interés nacional todas las acciones sanitarias para mejorar la calidad de vida de los celíacos. Entre ellas, el Código Alimentario Argentino tiene los artículos 1383 y 1383 bis, que definen lo que es un alimento libre de gluten, y una de las cosas que cuando vamos al súper, ¿no?, y queremos comprar un alimento, te salteaste, primero anda a la anterior, Anita, ¿podés? ¿No está? Ah, algo pasó, bueno, no te preocupes. Sí, no sé qué pasó. ¿Estará sí, no importa. A ver, No importa, se fue. no sé, no es que viene no esta te y preocupes. después... Anita, no te preocupes porque igual me sirve. Sí. Ahí lo que van a ver a la derecha es un rotulado correcto. Yo quería empezar por el rotulado correcto. Les digo a quienes me escuchan y no saben cómo venía la mano. Bueno, entonces fíjense, no sé si vos podés con el puntero señalarme, Anita, cómo es el rotulado para que cumpla la normativa vigente. Genial, Anita, gracias. Una de las cosas que tenemos que mirar, la de arriba, es la denominación de venta, que en este caso dice fécula de mandioca libre de gluten. Siempre tiene que estar ese libre de gluten. Abajo, la leyenda sin TAC. Y abajo, el logo oficial, no cualquier logo, porque después las asociaciones tienen también logos, pero lo que necesitamos sí o sí es que esté ese logo oficial, que puede estar más a la derecha, lo ven en grande, puede ser en rojo con fondo blanco y las 3 espigas en amarillo, o si no, la versión blanco y negro, ¿sí? Yo estuve chusmeteando un poco en los negocios, porque bueno, no soy consumidora de productos libres de gluten, pero la verdad que hay muchos en el mercado que no tienen todo este rotulado. Bueno, ahí a la izquierda tienen un ejemplo de rotulado incorrecto, ¿no? Porque por eso a veces también, hay campañas de vigilancia donde las bromatologías jurisdiccionales lo que hacen en boca de expendio van recolectando algunos productos y analizan el rotulado y también los mandan a los laboratorios para verificar que estén libres de gluten. Por eso a veces, por una cuestión de rotulado, los sacan de lo que es el listado que ahora vamos a hablar de alimentos libres de gluten. Podés continuar, Anita, con la próxima. Entonces, fuimos al súper. Encontramos nuestro producto con estas 3 condiciones, un rotulado perfecto. Además, con el celu, si tenemos un celu, vamos online a lo que se llama el listado integrado de alimentos con del ANMAT, y donde tenemos que verificar el estado vigente de ese alimento. Por esto que yo les decía que por ahí determinado lote, bueno, no cumple con alguna cuestión y se saca un tiempo de ese listado, se le notifica al elaborador, y muchas veces el elaborador lo que quiere es seguir sacando a la venta ese producto, así que corrige y luego tramita nuevamente para que esté dentro de la lista, ¿sí? Este listado integrado es una base de datos cuya información la recolectan de las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Instituto Nacional de Vitivinicultura, del Instituto Nacional de la Alimentación y del SENASA para todos los que son productos cárnicos. Es gratuito y lo que es importante es que se actualiza permanentemente. Estuvimos hace unos días en una jornada de actualización del ANMAT
y nos dicen que están preparando, si es que ya no está, la nueva plataforma de cómo buscar estos alimentos integrados libres de gluten, ¿sí? Y entonces van a ver que tiene 4 filtros. Todo lo han hecho para mejorar la búsqueda, ¿no? Gracias, Anita, que me estás marcando. Uno de los filtros es ingresar el número de Registro Nacional de Productos de Alimentos, o el número de SENASA, o el número del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Otro de los filtros es la marca o nombre de fantasía. Otro de los filtros es la denominación. Y lo que está señalando Anita es lo más importante, que es el estado del producto, que tienen que ver que esté vigente. ¿Sí? Listo, Anita. ¿Podemos pasar a la próxima? Gracias. Bueno, entonces supónganse que compramos ese producto, vamos a nuestras casas y, bueno, tenemos que considerar las buenas prácticas de manipulación de alimentos libres de gluten. ¿Sí? Arriba lo que ven es una imagen de las 5 claves de inocuidad que hay, o sea, todos aquellos que nos dedicamos a cocinar en nuestras casas o que cocinamos para los integrantes de nuestra familia, si queremos que la comida sea nutritiva y además que no genere enfermedades de transmisión alimentaria, es decir, que sea saludable esa comida, debemos tener en cuenta estas 5 claves. Después vamos a pasar a las cosas específicas para si hay un integrante celíaco. Entonces, lo primero es seleccionar alimentos seguros, ¿no? Es decir, compramos un queso, compramos una carne que tenga buen olor, digamos, apariencia. Gracias, Anita. No. Y dentro de eso, el agua con la que lavamos, el agua con la que vamos a usar de cocción, que el agua sea potable, segura, ¿sí? Esto parece, bueno, algo muy rutinario para muchos de nosotros, pero hay muchos otros tantos que no tienen en sus casas agua segura, así que, bueno, este es todo un tema. El segundo es la higiene de las manos, ¿sí? La higiene antes, durante, porque si estamos trabajando con carne cruda y después vamos a lavar la lechuga, bueno, habría que, entre medio, lavarnos las manos y también cuando terminamos, ¿sí? Otro tema es la contaminación, evitar la contaminación crudo-cocido. Últimamente, bueno, estas claves se están difundiendo mucho, ¿no? De los utensilios para la carne cruda, ¿sí? Y las tablas de picar van a ser distintas a aquellos vegetales que se consumen crudos también, o aquel alimento que está ya cocido, ¿sí? Respetar las cocciones, los tiempos y temperaturas de cocciones para que ese producto esté bien cocido y no haya microorganismos. Y luego, para almacenar, respetar también las temperaturas adecuadas, ¿sí? Ya sea heladera, freezer o en la alacena, porque no requiere temperaturas bajas. Si tenemos además en nuestra familia un integrante celíaco y tenemos que preparar un menú libre de gluten, siempre vamos a empezar a preparar primero el menú sin gluten, ¿sí? Entonces vamos a limpiar muy bien la mesada y vamos a utilizar utensilios bien limpios y tratar de no compartirlos con preparaciones con gluten. Más que nada, aquellos utensilios que son de muy difícil limpieza, porque entonces va a ser difícil erradicar algunas partículas de gluten que pudieron haber quedado. Lo mismo que, por ejemplo, las tostadoras. La recomendación es tener una tostadora para los panes sin gluten. Esa es la recomendación. Bueno, en cuanto a la limpieza, también pueden usar, además del detergente y enjuagar, pueden utilizar el mismo alcohol que estamos usando para el COVID, que es 70%,
que si no recuerdan, compran en la farmacia el de 90. ¿Cómo cocinar? Preparar primero el menú sin gluten. Bueno, estaba diciendo que para preparar el alcohol al 70%, les recuerdo que pueden comprar el alcohol de 96 grados, en una jarra ponen 700 mililitros o centímetros cúbicos de ese alcohol, y llevan hasta 1 litro, y eso es un buen, no solo sirve para el COVID, porque mata los microorganismos, sino también porque disuelve las prolaminas, ¿sí? Y entonces rocían bien la mesada y pasan con una servilleta descartable en una sola dirección, ¿sí? No que vaya y vuelva, porque si no lo estamos llevando para un lado y para el otro, corriendo en un solo sentido. Bueno, si vamos a freír, utilizar el aceite exclusivamente para las preparaciones sin gluten, lo mismo las aguas de cocción. Cuando vamos a cocinar, siempre en la parte superior del horno y aislado con papel de aluminio, y en la parrilla en un lugar apartado del resto. Y bueno, por último, el almacenamiento, ya sea en la alacena porque es una galletita, o en la heladera porque es un alimento perecedero, siempre tiene que estar bien envasado para aislarlo del resto de los alimentos, y además tienen que estar siempre etiquetados, porque recuerden que en una familia por ahí viven muchas personas, y bueno, son varios los que están manipulando, y por ahí se confunden, y siempre ante la duda hay que descartar ese alimento o ese producto para el celíaco, y hay que ponerlo en la comida convencional. ¿Sí? Bueno, ahora los dejo con Cristina, que nos va a hablar de harinas alternativas. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo les voy a hablar de estas harinas alternativas, o sea, son harinas que tienen la opción para ser consumidas por los celíacos, que provienen de distintos granos, como son, por ejemplo, los cereales, los pseudo cereales, también de raíces, de frutos secos o de leguminosas. Voy a comenzar hablando de la harina quizá la más consumida, como es la harina de cereales. Por favor, la próxima. Gracias, Anita. La más consumida es la harina de arroz. Está en la mayoría de las formulaciones de alimentos libres de gluten. Y quizás se pregunten por qué, ¿no? Bueno, es una buena alternativa, ya que no confieren sabor ni color a las preparaciones, es decir, tiene un sabor muy suave, el color se asemeja a la harina de trigo refinada. Además, la digestibilidad del almidón se digiere muy lentamente, y por lo tanto también es menor la respuesta de insulina y de azúcar en sangre, ¿no? Y también las proteínas presentes en el arroz no presentan alergenicidad alguna. Sin embargo, si nos detenemos en su composición química, es decir, en su composición nutricional, podemos observar que el mayor componente es el hidrato de carbono, es el almidón. Está aproximadamente formando parte del grano el 80%. De todos los otros cereales, del trigo, de la avena, de la cebada y los demás, el arroz es el que tiene menor contenido de proteínas. Y por supuesto, al igual que todos los cereales, es deficiente en el aminoácido esencial lisina. Por lo tanto, es una proteína no solamente que está presente en baja cantidad, sino también es una proteína incompleta. Además, presenta componentes como componentes minoritarios, como son las fibras, minerales, la vitamina del complejo B. Por lo tanto, si bien se pueden elaborar formulaciones a partir de harina de este arroz, pues quizás también con el agregado de algún aditivo o agente estructurante, se recomienda siempre también utilizarla con otros tipos de harina, ¿no? Justamente para complementar y aportar los aminoácidos esenciales que no tiene la harina de arroz. Otro tipo de harina que se puede obtener es a partir del maíz.
al igual obviamente que los cereales y del arroz. Esta también, el mayor componente es el almidón. También es una proteína, quizás está en mayor cantidad que el arroz, más o menos, ahí depende de la variedad del maíz, puede estar entre un 6 a un 18%. Sin embargo, esta proteína es incompleta porque son deficientes en lisina y triptofano, ¿no? Dos aminoácidos esenciales que los tenemos que adquirir a través de la dieta porque no los podemos sintetizar en nosotros mismos. Tiene una buena composición de los ácidos grasos, principalmente poliinsaturados, y tienen una gran estabilidad de estos frente a la rancidez, ya que tienen grandes contenidos de antioxidantes. Además aportan carotenoides, vitaminas A, B y E. También, al igual que el arroz, se deben combinar con otras harinas justamente para mejorar su perfil nutritivo. Otra opción es los cereales mijo y sorgo, que son menos cultivados, por supuesto, que el maíz, que el trigo y que el arroz. Sin embargo, contienen mayor contenido de proteínas que estos cereales tradicionales. Además, son muy ricos en hierro y en fósforo. Además que aportan también compuestos fenólicos antioxidantes. El mijo y el sorgo se utilizan mucho como base para la cerveza, y además también el sorgo, para los que piensan que quizás nunca consumieron harina de sorgo, bueno, para los que obviamente no son celíacos, las galletitas Lincoln tienen en su composición harina de sorgo, así que si tienen una mano lo pueden corroborar. Bien, otro grupo de granos que pueden ser también una buena opción para los celíacos son aquellas harinas que provienen de los pseudo cereales o falsos cereales, y también quizás lo dan sentido escuchar con este nombre. Estas son harina de, por ejemplo, principalmente de quinoa, que es uno de los granos que ha tenido mucha relevancia estos últimos años, pero también un pseudo cereal es el trigo sarraceno, el amaranto, ¿no? Estas son falsos cereales o pseudo cereales porque si bien se los utiliza y tienen el mismo uso que los cereales tradicionales, es decir, se lo utiliza para panificados, se lo utiliza en sopas, en guisos, en bebidas, no pertenecen a la misma familia botánica que los cereales tradicionales, como son las gramíneas, pertenecen a otra familia. Sin embargo, la principal diferencia entre los pseudo cereales, si bien la principal diferencia es que los pseudocereales tienen excelentes propiedades nutricionales. En comparación a los cereales tradicionales, estos poseen mayor cantidad de proteínas, y además las proteínas que contienen tienen todos los aminoácidos esenciales que nosotros requerimos para nuestras dietas. Por lo tanto, son proteínas de alto valor biológico. Y principalmente, y la principal diferencia es que son ricos en el aminoácido lisina, que es el principal deficiente en todos los cereales. También aportan cantidades considerables de fibra. La fibra evita el estreñimiento, previene el cáncer de colon, regula los niveles de colesterol en sangre, por lo tanto también previene las enfermedades cardiovasculares. ¿Podés volver a la anterior, Analía? Anita? Gracias. Además también aportan cantidades significativas de minerales y vitaminas, y a diferencia también que los cereales aporta calcio, que es uno de los minerales deficientes en los cereales. También es rico en compuestos antioxidantes, ¿no? Y este beneficio que tienen los antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular. Y por lo tanto todo esto también lo hace ideal a estos pseudo cereales y a las harinas que se obtienen de ellos para utilizarlas en los panificados, ¿no? Y mejorar así el perfil nutritivo de los productos. La próxima, por favor. La otra opción son las harinas de las leguminosas, ¿no? Estos granos que Argentina no tenemos, como argentinos no tenemos mucho consumo, no tenemos mucha cultura de consumo, las consumimos únicamente en determinadas épocas. Sin embargo, tienen las leguminosas, cuando hablamos de leguminosas estamos hablando, por ejemplo, de garbanzo, de las lentejas, de las arvejas, de todas las variedades de poroto. También hablamos de las hojas, ¿no? Todos ellos tienen altos contenidos en proteínas. Por ejemplo, la soja contiene alrededor de 40% de proteína, y en el caso de garbanzo, de lentejas, de poroto, estos son deficientes en los aminoácidos azufrados, como son las metionina y el triptofano, excepto en la soja, que se considera como una
proteína completa, excepto para la dieta de los niños mayores de 5 años que son deficientes de los aminoácidos. Es fuente de fibra, contiene bajo contenido de grasa, excepto obviamente en la soja, que tiene alrededor del 20%, y se utiliza principalmente para la industria aceitera. Aporta cantidades considerables de vitaminas y de minerales. Son ricos en compuestos también con propiedades antioxidantes, y también se las recomienda utilizarlas también en complementos con otras harinas, ¿no? Justamente, principalmente a las legumbres, que tienen deficiencia en ciertos aminoácidos, y también porque muchos trabajos hablan de que en realidad las leguminosas tienen un sabor especial, o sea, le van a otorgar a las distintas formulaciones un olor característico, un sabor característico, por lo tanto tienen que ser agregadas y utilizadas en determinados porcentajes. La otra opción que tienen también los celíacos son las harinas, la próxima. Gracias. Harinas también de raíces y tubérculos. Seguramente alguna vez han consumido, o han elaborado, o han escuchado el chipá, el famoso chipa o chipá, depende de cómo se diga, que es una preparación a base de fécula o almidón de mandioca y queso. La mandioca se utiliza mucho en las preparaciones libres de gluten. Se extraen de la mandioca o de la yuca. También se utiliza la harina o la fécula de papa, al igual que la batata, y también hay investigaciones que también hablan se utilizan también harinas de zanahoria, ¿no? ¿Qué aportan todos estos raíces y tubérculos? Aportan principalmente hidratos de carbono. Su contenido en grasas y en proteínas es muy bajo. También es muy bajo el contenido que aportan de minerales, de fibra y de vitamina, ¿no? Pero ¿por qué se utilizan? Se utilizan por su sabor suave, porque es una harina o una fécula muy liviana y que son fácil de digerir. Y además, porque se caracterizan por ser agentes espesantes y aumentan también la viscosidad de las salsas, estabilizan los geles, y también son elementos ligantes y agentes de relleno que pueden ser sustituidos por el huevo. Así que es una de las premezclas más conocidas, libres de gluten, lleva fécula o almidón de mandioca. La otra opción que también tienen y quizás también la menos conocida, son las menos utilizadas, son las harinas que se obtienen a través de los frutos secos, ¿no? Harinas de almendra, de nueces, de piñón de araucaria, por ejemplo. Quizás son las menos también utilizadas por el valor que generan, ¿no? Todos sabemos que es caro todo lo que es las nueces y las almendras, son productos caros. ¿Qué aportan estas harinas? Bueno, son ricas en ácidos grasos, especialmente la de almendra y las de nueces. Tienen proteínas de alta calidad, aportan fibra, minerales, además también de sustancias con poder anticancerígeno, antiinflamatorio y propiedades antioxidantes. Al contrario de las almendras y las nueces, las castañas y los piñones de araucaria tienen un perfil nutritivo más parecido a lo que son los cereales. ¿Por qué? Porque tienen un menor aporte calórico, y además presentan un mayor contenido de hidratos de carbono y a diferencia de las almendras y nueces, bajo contenido de lípidos y de proteínas. En la facultad se ha elaborado harinas de piñón de araucaria y se obtuvieron unos panes con distintos porcentajes de sustitución, ¿no? Y lo que tiene también, al igual que las leguminosas, obviamente tienen que ser incorporados a las preparaciones en determinadas cantidades, en determinados porcentajes, ¿no? Quizás hay algunos trabajos que hablan hasta un 20% de esta incorporación de tipo harina, por el sabor que otorgan y por el color también, que son muy invasivos para los productos. Muy bien, así que bueno, todas estas harinas que se pueden utilizar en la elaboración de distintos productos, obviamente para ser y para constatar la condición libre de gluten, tienen que ser analizados en los distintos laboratorios y utilizan distintas técnicas que a continuación Analía les va a explicar. Bueno, muchas gracias, Cris. Bueno, gracias por darnos todas esas alternativas para que puedan consumir los celíacos, ¿no? Bueno, nosotros ahora volvemos a lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio.
Como hoy dijo Liliana, nosotros para montar el laboratorio, primero tuvimos que buscar un método de análisis para el gluten en alimentos. Entonces, buscamos distintos métodos de detección de gluten, que hay varios, y buscamos características deseables. ¿Cuáles eran estas características? El método tenía que ser sensible, ¿sí? Detectar partes por millón. ¿Qué es parte por millón? Una parte por millón, para que le sea simple, son miligramos por kilogramo de alimento, ¿sí? Si bien el Código Alimentario permite hasta 10 partes por millón en un alimento libre de gluten, o sea, 10 miligramos por kilogramo de alimento, nosotros buscábamos un método que pueda detectar hasta 1 parte por millón, o sea, hasta 1 miligramo de gluten por cada kilogramo de alimento. Selectivo, un método tiene que ser selectivo, es decir, detectar la parte tóxica del gluten y no otras estructuras parecidas o similares. La mayoría de las técnicas usan el fundamento de la unión antígeno-anticuerpo, que eso es muy específico, pero igual podemos encontrar en algunos métodos falsos positivos. Que sea reproducible, es decir, que ese método se pueda reproducir en otros laboratorios. Que sea de bajo costo, bueno, eso no lo tengo que explicar, ¿no? Que sea económico es fundamental para un análisis en una facultad. Bueno, que sea rápido, o sea, porque cuanto más rápido se puede hacer, se pueden hacer más muestras y eso también abarata los costos. Y por supuesto que sea validado, o sea, que esté contrastado contra un material de referencia. Bien, primero lo que hay que hacer para la determinación de gluten es un proceso de extracción, es la etapa previa a su determinación. Bueno, el método clásico para la extracción de gluten es usar una mezcla etanol-agua 70%, como hoy contaba Alejandra, el mismo alcohol que usamos para el COVID, bueno, ese es el método tradicional y clásico de extracción del gluten para los alimentos. Ahora bien, muchos alimentos sufren en su elaboración procesos de calentamiento, y eso lo que puede hacer es que algunas proteínas de gluten se desnaturalicen. Entonces, la eficiencia al extraer el gluten puede disminuir. Además, por la heterogeneidad de alimentos que hay con gluten. Entonces, lo que se hace últimamente es, antes de agregar esa mezcla de extracción, colocarle a la muestra agentes reductores. Y eso evita las aglutinaciones del gluten, bueno, valga la redundancia, que se pueden producir durante los procesos de calentamiento. Bueno, después viene la determinación. Para la determinación del gluten hay varios métodos. El que está marcado, que está acá, que se llama ELISA, que es enzimo inmunoensayo o ensayo, de ELISA, digamos, que se usa para un montón de aplicaciones. Es el método de elección y el método tradicional que se utiliza para la detección de gluten en alimentos. Este método nosotros lo elegimos, ahora vamos a ver por qué, después que veamos cada método cómo funciona, vamos a ver por qué elegimos este método, y además hay varios tipos, está el ELISA sándwich, el ELISA competitivo, nosotros el que elegimos es el ELISA competitivo. Bueno, vamos a hablar un poquito de los otros y por qué no los elegimos. Primero está la PCR. La PCR lo que detecta es ADN, no detecta directamente las proteínas del gluten. Detecta el ADN que codifica para estas proteínas. Si bien es un método muy sensible, es un método indirecto. Y lo que tiene de bueno es que puede detectar el origen de una contaminación cruzada, porque puede detectar el ADN para cada proteína específica, ya sea para una ordeína, para una secalina, para una adenina, para una gliadina, ¿sí? ¿De dónde proviene el gluten? Bien, después está la espectrometría de masa, que lo que hace la espectrometría de masa es busca un patrón de masas de las proteínas específicas del gluten, ¿sí? De las que nombrábamos hoy. Después está la cromatografía, que puede ser en columna o HPLC, y esta cromatografía lo que hace es una separación de los péptidos de las proteínas del gluten en base a su carga, masa, hidrofobicidad, etc. Bien. Después están, ahora les voy a mostrar fotos de cada uno, porque estoy hablando así y para que vean qué es cada método.
Después están los Lab on Chip. Estos son unos dispositivos que su fundamento es tecnología de microfluidos que se basan en capilares, por donde pasa la muestra, pero con volúmenes muy pequeños, de nanolitros y microlitros. Y lo que hacen es la extracción y el análisis del gluten en un solo dispositivo. Son dispositivos descartables y portátiles, por supuesto. Y después están las tiras inmunocromatográficas, que son kits, los famosos kits. Ahora vemos la foto. Esto sería un equipo de PCR, que es para detectar ADN de las proteínas del gluten, como dijimos hoy. Esto sería un espectrómetro de masas, como verán, necesita de instalaciones amplias, necesita de una gran infraestructura. Esto sería una imagen de una cromatografía en columna. Esto sería el Lab on Chip, ese dispositivo del que les hablé. Y estos serían las tiras inmunocromatográficas, que son unos kits, tipo los test de embarazo, una cosa así. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada método? Bien, vamos a dejar para lo último el ELISA. La PCR, ¿por qué no la elegimos? Bien, es un método muy sensible y, como ya dijimos, es útil para determinar de dónde proviene la contaminación cruzada de gluten. Pero es lento, necesita personal calificado, es una técnica indirecta, como dijimos hoy, no mide directamente gliadinas o las proteínas tóxicas, sino que mide el ADN. Después, la espectrometría de masa. Como ventaja es que es rápida, es muy reproducible, y la interpretación de los espectros es dentro de todo sencilla. Pero es un instrumento muy costoso, es compleja su instalación, no es cuantitativo, es cualitativo, necesita de calibración, la calibración es bastante engorrosa, y la fabricación de las bibliotecas hay que hacerla, eso también es engorroso. Después la cromatografía, la ventaja, es que tiene gran capacidad para separar los péptidos de las proteínas tóxicas, pero es un método lento y es difícil de automatizar. Los Lab on Chip tienen bastantes ventajas porque hace la extracción y la detección en ese mismo dispositivo, es rápido porque en 15 minutos se hace la extracción y la determinación. Es un dispositivo desechable, es portátil, es sencillo, pero es para una sola muestra y es desechable. Por lo tanto, su costo es altísimo. También por eso lo descartamos. Y y las tiras inmunocromatográficas es un método sencillo, rápido, pero el problema que tiene es que no es cuantitativo. Bien, entonces, el método que elegimos nosotros es el ELISA, que hoy decíamos, porque lo habíamos elegido enzimo inmunosorbent ensayo, nunca me salía. Está basado en la unión antígeno-anticuerpo. El que hacemos en el laboratorio es un ELISA competitivo secuencial, que es el que diseñó Chirdo y que se convirtió en el método oficial de la Argentina. Este triangulito rojo que van a ver es la gliadina, tanto en la muestra como una gliadina estándar que nosotros vamos a absorber en la placa. Esta es la placa de ELISA, que tiene 96 well, por lo tanto, 96 huequitos, por lo tanto puedo ensayar a la vez gran cantidad de muestras. Y lo que hacemos es, primero incubamos la muestra con el anticuerpo antigliadina. De este anticuerpo ahora le van a hablar mis compañeras porque hay una historia con este anticuerpo. Así que ahora les van a contar en el LIAGA qué historia tuvimos con el anticuerpo antigliadina. Preincubamos entonces la muestra con este anticuerpo antigliadina fuera de la placa, en estufa. Luego lo que hacemos es, sobre la placa donde ya tiene el estándar de gliadina, o sea, la gliadina estándar, ¿sí? Cargamos esta competición y entonces el anticuerpo que no se unió a gliadinas de la muestra, ¿sí? Si la muestra
tiene pocas gliadinas, va a haber mucho anticuerpo libre que se va a unir a la gliadina estándar que ya está en la placa, y si la muestra tenía mucha gliadina, va a haber poco anticuerpo que se vaya a unir a la gliadina de la placa. Entonces, cuando la vemos, el anticuerpo que está unido a la gliadina de la muestra se va a ir. Luego vamos a colocar un anticuerpo secundario conjugado con una enzima que se va a unir a los anticuerpos que quedaron unidos a la gliadina estándar. Y luego con un sustrato vamos a generar color. Y ese color es lo que vamos a ver después. Cuanto más color haya, ¿qué les parece? La muestra va a tener más o menos gliadina. Y cuanto más color haya, la muestra va a tener menos gliadina. ¿Por qué? Porque va a haber más anticuerpo unido a la gliadina de la placa. Bien, esta es una placa de ELISA antes del ensayo, así toda transparente, y esta con color es después de hacer el ELISA. Bueno, ahora la voy a dejar a Claudia, que les va a contar un poco de nuestro laboratorio, del LIAGA. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les quería contar un poquito del Laboratorio Integral de Análisis de Gliadina, que funciona en el pabellón de la Facultad de Agronomía de Azul, en uno de los pabellones. Compartirles imágenes del equipamiento que tenemos para ir realizando todos estos pasos que Anita les contó. Acá tenemos en una primera imagen un molinillo. Este es la muestra, ni bien es recibida, ¿sí? Una fracción de la muestra pasa por este molinillo, donde la muestra es molida a un grano de partículas parejo y pequeño, antes de ser pesada. Esta es la balanza en la cual se realiza la pesada. Es una balanza analítica digital que tiene sensibilidad hasta el miligramo, ¿sí? Y es de tara automática con su correspondiente cabina de pesaje, lo cual va a ser prevenir de corrientes de aire o de vibraciones que puedan existir. Luego la muestra de ser pesada pasa a este dispositivo que se llama Omnimixer, donde se produce la extracción alcohólica que Anita les contó. Esa extracción, luego de la extracción alcohólica, ya se puede trabajar la muestra. Acá tenemos las pipetas que utilizamos, son pipetas automáticas para cargar volúmenes exactos y pequeños de distintas graduaciones. Y además contamos con dispenser, que es para agilizar el trabajo y minimizar errores. Los dispensers son para cuando hay que cargar varios volúmenes iguales en la placa, que tiene 96 pocillos. ¿Sí? Si de una solución yo tengo que cargar varios volúmenes iguales, agilizo los tiempos y además minimizo errores. Esta es una placa de ELISA, de las que Anita les mostraba. Bueno, estamos en la actualidad usando placas estériles, aunque no es necesario que sean estériles, pero las utilizamos así porque la sensibilidad del método es tan elevada que cualquier partícula de polvo o cualquier interferente podría darnos errores. Entonces preferimos la utilización de estas placas estériles. Acá tenemos la estufa, ¿sí? Porque las placas son incubadas durante un periodo determinado de tiempo a 37 grados centígrados, ¿sí? En estas estufas. Y en esta fotografía que tenemos acá, tenemos el lavador y el lector de ELISA, que está integrado, todo en uno. El lector de ELISA nos arroja los resultados, y bueno, y acá estamos nosotras analizando los resultados que arrojó el lector. En la diapositiva siguiente les voy a contar un poquito el recorrido del LIAGA desde el año 2013. También lo pueden visitar en la página de internet. Las tareas del LIAGA fundamentalmente se distribuyen en tres ejes fundamentales: divulgación científica, docencia y formación profesional, e investigación.
yo les voy a contar las dos primeras, divulgación científica y docencia y formación profesional, y luego los voy a dejar nuevamente con Cristina, que les va a contar un poquito sobre la investigación. Bueno, vamos a la siguiente. Como acá tenemos fotografías también, como equipo hemos participado en diferentes jornadas de divulgación científica, ¿sí? En varios años, en varias oportunidades, en la Expo Salud, ¿sí? Que es organizada por el Hospital Provincial Materno Infantil Argentina Diego de Azul. Desde la Facultad de Agronomía siempre participábamos con un stand en la Expo Salud. También durante varios años consecutivos participamos en jornadas a campo, organizadas por la Facultad de Agronomía de Azul, y en Semanas de las Ciencias. Y en una de las últimas Semanas de las Ciencias se llevó a cabo este taller de cocina para celíacos, que acá vemos la foto, estuvo muy concurrido y muy interesante. Otra de las actividades de divulgación que hemos realizado, organizamos antes de que se iniciara la pandemia, justito alcanzamos en el mes de marzo del año 2020, a organizar las primeras jornadas de actualización en enfermedades transmitidas por alimentos, celiaquía y alergias alimentarias. Esto fue en conjunto con docentes investigadores del área de tecnología de los alimentos, ¿sí? Y en el marco de un proyecto de extensión de la Facultad de Agronomía de Azul. También publicamos un dossier, acá tenemos la presentación, destinado a informar a la comunidad sobre temas de alimentación para celíacos y análisis de los alimentos. Y en más de una oportunidad hemos contado con la doctora Esther Lasta, que es una profesional referente y especialista en el tema, ¿sí? Que es oriunda de Mar del Plata y actualmente vive en Buenos Aires, pero que ha venido en más de una oportunidad a estos encuentros para pacientes celíacos y tiene una vasta experiencia en el tema. Ha venido especialmente a acompañarnos y es un orgullo. En el tema de docencia y formación profesional, realizamos en el marco del proyecto de extensión que les contaba en la diapositiva anterior, capacitación del personal para comedores infantiles municipales. Esto se hizo durante el transcurso de casi un año, ¿sí? Todos los comedores municipales de Azul, el personal fue capacitado, ¿sí? Con las buenas prácticas para la manipulación de los alimentos, cómo evitar la contaminación cruzada. Bueno, esto es muy importante porque a los comedores infantiles concurren niños que padecen la enfermedad, entonces cómo deben ser tratados los alimentos para no provocar alteraciones en esos chiquitos con celiaquía. Otra de las cosas que se desarrolló se firmó un convenio de colaboración entre la Facultad de Agronomía de Azul y la Escuela Agraria, denominado Determinación de Presencia o Ausencia de Gluten en Alimentos para Celíacos. Y esto es lo que Anita les decía hoy. Este convenio consistió en se hizo un arreglo, ¿sí? Se firmó un contrato en el que los alumnos de la Escuela Agraria participaban en la mantención y alimentación de los conejos. Estos conejos fueron inoculados con el antígeno, con gliadina, luego se les extrajo sangre, y a partir de ese suero de los conejos obtuvimos los anticuerpos policlonales, ¿sí? Para luego realizar el ensayo de ELISA que Anita les contaba. Entonces esto fue muy importante porque además de permitir la participación de los estudiantes de la Escuela Secundaria Agraria, también se formaron 2 tesistas de grado en la carrera de Tecnología de los Alimentos, licenciatura en Tecnología de los Alimentos. Acá tenemos fotografías, ¿sí? De los alumnos, ¿sí? Y de los conejos.
Y en la formación de futuros profesionales, la tenemos a Cristina cuando todavía era estudiante, que se estaba preparando, y ahora los dejo con ella, que les va a contar un poquito sobre el otro punto importante, que era la investigación. Gracias, Claudia. Bueno, para ir ya finalizando, les voy a hablar de esta parte que tiene Liaga, esta pata que es fundamental, que es la investigación. Yo como alumna de la carrera de Tecnología de los Alimentos, en los primeros años de la carrera me acerqué al Liaga. No conocía lo que era la enfermedad celíaca por aquel entonces, más o menos en el 2014-2015. No lo desconocía, pero en bien me acerqué, bueno, con las que ahora son mis compañeras de trabajo, decidí ya empezar mi caminito, decidí ya cuál iba a ser mi tesis de grado, mi trabajo de tesis, y bueno, y ahí fui aprendiendo la técnica, que para mí era todo nuevo, desde el instrumental, desde las pipetas que se usan, que les comentaba Claudia, para mí era todo nuevo y lo tuve que aprender, tuve que familiarizarme también con la técnica, con los pasos a seguir, con los objetivos que se utilizan. Primero fue ad honorem y también después recibí, por suerte, y me parece importante destacarlo, recibí una beca de contraprestación de servicios durante 2 o 3 años, que para mí, como todos los estudiantes, una beca es súper bienvenida, y la verdad que eso también te genera, o sea, también te fomentan es una forma de agradecer lo que estás haciendo, ¿no? Así que bueno, estoy muy agradecida por eso. En el año 2019 pude presentar mi trabajo de tesis, el cual consistió en la puesta a punto del método de ELISA convectivo secuencial, y desarrollé unas galletitas a base de la premezcla libre de gluten, la marca más conocida, y fui sustituyéndole distintos porcentajes por harina integral de quinoa. Yo trabajé con este pseudo cereal. La verdad que obtuvimos lindos resultados, pudimos, a través de los resultados que obtuvimos del análisis sensorial, pudimos darnos cuenta que hasta un 70% de harina integral se podía agregar a estas galletitas sin que afecte las características organolépticas, ¿no? Como es el color, el sabor y la textura. De todos estos resultados que obtuvimos de la tesis, los fuimos presentando en distintos congresos, jornadas. Por ejemplo, en el año 2017 nos presentamos en forma de póster, presentamos en el Congreso CITAL, que se llevó a cabo en Mar del Plata, la modificación de la técnica de Kendall. Para los que no conocen, el método de Kendall es uno de los métodos más usados para determinar cuantitativamente la cantidad de proteínas de los alimentos, y en la cual tiene distintas etapas, distintos procesos, y nosotros pudimos reemplazar en una de las etapas, que es la etapa colorimétrica, pudimos reemplazarlo por un kit comercial que utiliza menos reactivos, y así determinar la concentración del estándar de harina, que es uno de los activos fundamentales en la técnica, de una manera reducimos los tiempos de operación y también la cantidad de reactivos que teníamos que usar, ¿no? Que todo eso se traduce en dinero, en plata. También en el año 2019, a raíz del convenio que les mencionaba Claudia con la escuela secundaria, con la escuela secundaria agraria, pudimos presentarnos a una jornada de educación que se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía Azul, y en la cual pudimos contar el objetivo que tenía este convenio, lo que hacíamos, para qué lo hacíamos. La verdad que tuvimos lindos resultados, se acercaron muchos docentes, y es una forma también de acercarnos a lo que son las escuelas secundarias, ¿no? También nos hemos presentado con estos resultados que obtuvimos de la tesis, nos hemos presentado en distintos congresos como en las MAT en el año 2019. En 2020 lamentablemente no pudimos presentar nada, obviamente por la pandemia, nos atravesó a todos de distintas maneras, pero todos, en fin, atravesados. Y en el año 2021, por suerte, pudimos presentar un trabajo. Bueno, yo formo parte de este trabajo de investigación, soy coautora. Se presentó el trabajo en una revista internacional, como es la de Food Science and Technology, es una revista muy prestigiosa, en la cual todos los tecnólogos de alimentos queremos publicar, y bueno, carreras afines. Este trabajo estuvo a cargo de la doctora Marianela Capitaní, y también que quiero estar presente de Coronel, Estefanía Coronel, que también es una tesista doctoral de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, de la UNICEF.
en la cual ellas desarrollaron una premezcla a base de trigo sarraceno, el pseudo cereal que yo les comentaba anteriormente, y el agregado de expeller de chía, que es una semilla rica en aceite, y en la cual elaboraron panes de molde con una gran aceptabilidad, y además también pudieron obtener este pan es mucho mejor en su perfil nutritivo que el pan que se elabora con trigo. Los análisis de gliadinas que los hicimos en el IAGA, por lo tanto fue también muy importante nuestro trabajo en eso justamente porque pudimos constatar que eran libres de gluten esas harinas de trigo sarraceno. Este trabajo ha tomado mucha dimensión, repercusión, está publicado en la página oficial del CONICET, la verdad ha gustado mucho porque es una temática de mayor interés, y además también porque los resultados, ¿no? Este pan libre de gluten mejora las propiedades nutricionales y por lo tanto enriquece también las dietas de la población celíaca, ¿no? Lo que es fundamental. Y bueno, el IAGA también ha sido parte de este gran trabajo. Bueno, esto ha sido todo, ha culminado este Café de Ciencia, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, y bueno, quedamos a disposición de ustedes ante cualquier consulta, duda, comentario o lo que quieran realizar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como dijo Cristina, entonces, que quedamos para sus consultas, quedamos a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy linda la charla y muy claro. Qué bueno. Gracias. Sí, la verdad que se entendió todo perfecto. Hola Estefanía. Hola. ¿Cómo están? Hola Estefanía, gracias. Ella es una de las autoras de este pan libre de gluten, que trabajamos en conjunto con el IAGA. Felicitaciones, Estefanía. Gracias, gracias. La verdad que sí Era una tuvo... entrevista en Clarín, en el diario Clarín. Tuvo mucha repercusión, sí. Sí. Está Qué bueno, que pudimos colaborar. Exacto, sí, ni hablar. Está bueno el trabajo en equipo. Exacto. Aportando todos. Por supuesto. Mm. ¿No? Y también haciendo este hincapié de tratar de mejorar la dieta de los celíacos, ¿no? Que son la mayoría de las formulaciones de los productos son muy ricos en grasa y baja en el contenido de proteínas y de fibra. Con este, sí, viéndolo desde ese lado es súper importante, ni hablar. Sí. Esperemos poder seguir trabajando con eso. Exacto. Y también utilizando un subproducto, ¿no? De como es el expeller de chía, que es un subproducto de la obtención de aceite, ¿no? Exacto, sí, es para reaprovechar también y poder cerrar todo el circuito. Agradecemos todas las palabras de, bueno, las felicitaciones y palabras de afecto que nos están dejando, bueno, gente conocida que nos ha acompañado. Fíjense que ahí también está, si quieren saber algo más del IAGA, ahí Pilar les ha puesto en la página los distintos detalles para poder conocer un poco más. También el dossier está disponible en la página web de la facultad, y bueno, y como siempre en la página web de la facultad van a encontrar los datos de las distintas integrantes como para poder comunicarse, y también en el caso de poder conocer un poco más de las distintas publicaciones y tesis que están disponibles también en el repositorio de nuestra universidad, de la biblioteca. Si quieren hacer pregunta, avisen y así la pueden hacer oralmente, o también pueden escribir a través del chat si alguno está interesado o alguna duda, aunque fue sumamente claro todo. Aclarar que las fotos son previas a la pandemia. Sí, obvio. Yo por eso aclaré. No pudimos hacer nada. Uno extraña eso y ve, ahora se nota esa cercanía, y también la jornada de trabajo que se hizo en marzo del 2020 fue el 12 de marzo. Justito. Ahí, y a la semana siguiente se cerró todo en la universidad, fue un jueves, 12, Sí. y bueno, pero bueno, que Es también más, ahí ya estábamos con alcohol, nos saludábamos con besos. ¿se acuerdan que yo habíamos... Sí.
que a la semana siguiente ya fueron así. Pero bueno, lo importante es que se ha seguido trabajando, aún en contexto de pandemia, se ha seguido, o sea, Aliaga siguen trabajando con movimientos mínimos e indispensables, pero la rueda sigue andando, y algo que era una idea hace no tantos años atrás, se pudo concretar, y la potencialidad de este laboratorio es, bueno, aún mucho mayor a lo que estamos viendo, pero técnicamente, bueno, con los pasos y con los presupuestos que se tiene, se pudo equipar realmente, como decía en un principio, con el acompañamiento del CADES, y realmente con la gran voluntad del equipo de trabajo, que día a día va mejorando las técnicas, adaptando las técnicas, basadas en el método ELISA competitivo secuencial de Chirdo, como explicó bien Analía, y también pudiendo hacer estas nuevas propuestas, como hizo Cristina con las distintas galletitas, o esta nueva publicación, nada más que, ni nada menos que una revista internacional, realmente sumamente meritorio el logro, y realmente hay mucho por hacer, y como bien se decía, la enfermedad celíaca tiene la cura, digamos, en la alimentación. Así que yo creo que este grupo de trabajo, integrado por diferentes disciplinas, está haciendo cada día nuevos aportes, y ojalá se puedan ofrecer más alimentos que tengan distintas características organolépticas más aceptadas, digamos, y que amplíen la variabilidad de posibilidades de consumo de las personas que tienen esta enfermedad. Así que bueno, muchísimas gracias al equipo, y ahí están poniendo el link del dossier también, para que quienes están acompañando y lo quieran tener, también lo puedan tomar. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. Yo estoy leyendo acá, pero no encuentro. A ver. No encuentro preguntas. Ahí son todas felicitaciones y algo. Sí, es que estuvo muy claro. Yo quiero hacer una acotación. No sé si me ven bien, estoy con mala luz. Saben que soy nutricionista y ejercí consultorio durante 37 años, y durante casi 22, 23 años no se vieron casos de celiaquía. O sea, no estaban diagnosticados, no es que no había. Lo que más se veía era en adultos esta distensión abdominal que relacionaban a que todo les caía mal y le provocaba esta inflamación, y era llamativo que uno probando planes de alimentación libres de gluten mejoraba sin diagnóstico. Y también tuve la experiencia de trabajar en un psiquiátrico, y tratábamos a los pacientes con depresión con alimentación libre de gluten. Uno de los médicos había leído trabajos, y es una de las patologías asociadas, y no es que lo solucionamos porque tampoco tuvimos tanto tiempo como para hacer el estudio, pero sí lo trabajamos en eso, y no se veían tanta cantidad de pacientes con celiaquía. Después, bueno, yo no me dediqué nunca a la especialización, o sea, de celiaquía. Viste que al principio había unos médicos en la antigüedad que la definían así, como una enfermedad intestinal que se mejoraba con la dieta, y después otro médico lo definía como un síndrome de irritabilidad, negativismo, porque hay muchas enfermedades psiquiátricas relacionadas con la celiaquía. Pero muchos adultos... El autismo, casi todos los autistas son celíacos. Sí, mi primer paciente celíaco fue autista. Mi primer paciente celíaco fue una chiquita. Está muy relacionado el autismo con la celiaquía. Pero no se diagnosticaba, y sí se trataba estos problemas de distensión. A mí lo que más me llamó la atención fueron los adultos con diagnósticos de intolerancia, una de estas de las presentaciones de intolerancia o alergia, más la celiaquía. Yo pensé que eso le iban a preguntar. ¿Cuál era la diferencia entre una alergia al gluten, una intolerancia o la enfermedad celíaca? Que son las tres descripciones de... Claro, sí, y bueno, lo principal de la celiaquía es el aporte autoinmune. Exacto. Eso no se da en las otras. Exacto, y además los anticuerpos que se generan son diferentes a la alergia, exacto, porque son IgA, antimucosas, e IgG, que son los clásicos. Y en la alergia son IgE. Exacto. Son diferentes. Cómo los tratamientos, o sea, cómo mejoraban a estos pacientes con esta distensión con el mismo tratamiento, ¿no? Pero eso fue lo que más vi, y no tantos celíacos. A diferencia de los últimos 10 años que
es impresionante la cantidad de pacientes, o sea, más visibles diagnosticados de celiaquía. Ese es mi aporte como en la rama de la nutrición durante... Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Bueno, el otro día justamente yo estuve en una charla donde estaba la jefa de gastroenterología del Hospital de Niños de La Plata, comentaba las repercusiones de esta pandemia, ¿no?, en los chiquitos que acudían en un estado grave. O sea, en años anteriores ella va llevando la estadística y no hay tantos casos graves, son muy pocos los casos graves de niños que van con síntomas ya muy, muy graves de desnutrición, de deficiencias en su sistema nervioso, y justamente por esto de la pandemia, de que por ahí no se acercan porque la gente no quiere salir y no acude al médico, o también por que los padres de estos niños estuvieron con COVID, se registraron, o sea, llamó la atención el registro de casos graves que antes no sucedían, bueno, que era por no acudir en un buen momento, ¿no? Así que bueno, invitamos a todos aquellos que puedan tener algún niño con distensión abdominal y bueno, a acudir al médico. Sí, lo que pasa que ahora como que está muy centralizado en COVID y vas por otras patologías y como que no... Sí, está complicado. Tengo una consulta, perdón, buenas tardes. Con respecto al diagnóstico, ¿una persona puede ser celíaca y no saber que es celíaca o siempre hay alguna manifestación? No, puede... de hecho, hay un montón de personas que... Hay un subdiagnóstico en realidad todavía. Se dice que el diagnóstico de la celiaquía es como un iceberg, que viste que el iceberg solo se ve la punta, y lo que está sumergido, que es mucho más grande, no se ve. Bueno, hay muchas personas que no están diagnosticadas, y tranquilamente puedes ser celíaco y no haberte dado cuenta. Hay un cuestionario del Ministerio de Salud que te pregunta un montón de síntomas, un montón de cosas, y que cuando vos lo llenás te dice si te tenés que hacer los análisis para ver si sos celíaco o no. Ah, muy bueno. Ah, bueno, gracias por el dato. Nosotros lo teníamos. Si querés, dejanos tu mail que te lo mandamos. Ah, bueno, se lo dejo en el chat. Sí, les agradecería un montón. Dale. Sí. Muchas gracias. No, de nada. No, Ahí está. Bárbaro. Gracias, Maximiliano. No, gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas, pero es verdad que la charla fue muy amplia y con un alto grado de detalle. Así que les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy, a las disertantes, a la secretaria de Extensión, Bienestar Estudiantil y Graduados, y ahí hay otro, fíjense al equipo, hay otro correo para recibir la encuesta, para saber si es celíaca. Y si alguno los puede anotar, alguno los podrá anotar o guardar el chat. Sí, ya estoy agendando los mails. Gracias, Cris. Así que bueno, les agradecemos a todos la participación tan activa también en esta última parte de la charla, que esto también enriquece las experiencias, como lo que ha contado Marcela, y también las consultas, porque bueno, todo suma, porque no deja de ser una enfermedad sobre la cual todavía no se sabe demasiado, y se construye en el día a día, van apareciendo distinta información, y es muy interesante poder hacerla pública. Si bien está por ley, corresponde que estén en los menús aptos para celíacos, realmente eso todavía no se da en absolutamente todos los restaurantes, y es algo que hay que seguir trabajando como para poder realmente hacer conocer, y que todas las personas que tengan esta enfermedad puedan gozar de alguna manera de una alimentación saludable y de un paseo también agradable junto a su familia, y también hay otra cosa que tiene que ver, que son los precios de estos alimentos. Por eso es muy importante que haya nuevas alternativas, nuevas harinas,
esto que contaban de los pseudocereales, otras potencialidades, que, bueno, que en realidad los pseudocereales es recuperar harinas ancestrales, que en muchos de los casos se utilizaban, pero bueno, volver a ponerlas en lo que son la disponibilidad de opciones, y bueno, para mejorar la calidad de vida de las personas. Así que muchísimas gracias, y es realmente un orgullo desde la Facultad de Agronomía poder haber trabajado con el LIAGA y poder en este momento ver todos los logros que han hecho en distintos ámbitos, desde el ámbito educativo, la difusión, la extensión y también el científico-tecnológico. Así que muchísimas gracias a todos por participar, y los encontramos en el próximo Café de Ciencias de la Facultad de Agronomía, el cual se anuncia en la página web, en el Facebook, así que pronto van a tener nuevas invitaciones. Muchísimas gracias.